El préstamo se ejecuta, a las 6 de la tarde fue depositado en las cuentas del Banco Nación. Estamos hablando de 2.200 millones. 2.200 millones más a 5 años, con un año de gracia, que va a permitir que podamos cancelar los sueldos de diciembre nuevamente dentro del mes calendario, volviendo a la vieja tradición, pero teniendo en cuenta que esto no resuelve el problema porque hemos pagado los sueldos con un préstamo. No deberíamos estar agradecidos, pero bueno, lo importante es que llevamos paz a las casas para fin de año, como hicimos con recaudación propia para el aguinaldo. Mañana a las 8 van a tener depositados todos los sueldos de la provincia en sus cajeros, el sueldo de diciembre, y en el caso de los CEOs, los colegios privados, el 31. Kersner, ¿cómo van a hacer para...? Nosotros somos así, de metedores de palo en la rueda crónico, pero a ver, usted me está diciendo, bueno, mañana pagamos diciembre, yo ya me estaba imaginando enero, porque si el Banco Nación no les habilita algún dinero, seguramente lo van a tener que sacar de la recaudación propia, y enero no es un mes demasiado bueno para recaudar. Vos lo has dicho, va a ser difícil, por eso no hemos superado ninguna crisis, la crisis está. Nos han dejado un gobierno bastante calamitoso, un estado calamitoso. Cada vez que encontramos cosas no llegamos al final del tarro, como digo yo, para simplificar y nos entiendan los señores en las casas. Y bueno, eso ha sido claro y ha sido producto del presupuesto que hemos presentado, que tiende a mostrar esa realidad. Lo importante es decir la verdad, lo importante es mostrarle a la gente el problema tal cual es, porque a partir de ahí uno empieza a tomar medidas para corregir. Bien, ya me dio el pie, nos vamos a meter de lleno en lo que ocurrió y qué enojo tiene la gente del Frente para la Victoria con ustedes. Lo ha calificado de varias maneras, ninguna linda, ¿eh? Yo entiendo que la verdad no tiene que ofender a nadie. Está bien, pero le dijeron irónico. ¿Por qué cree que a usted le dijeron irónico? Tal vez porque no buscaban que escondiéramos la realidad y que dijéramos lo que venía pasando, como por ejemplo que se presentó en el 2015 un presupuesto que ellos decían que iba a ser superavitario. Y a todas las claras, el presupuesto no solamente no fue superavitario, sino que no alcanzó a pagar los sueldos enteros. ¿Cuánto necesita el Estado provincial para funcionar durante el 2016? 54.000 millones de pesos. ¿Y por qué han pedido más dinero? Porque la recaudación va a estar en orden de los 48.000 millones entre la recaudación nacional y la provincial. Sí. A eso hay que sumarle que, para que la gente lo sepa, el pago de la cuota de los préstamos, que hemos sabido concebir en estos últimos dos gestiones de gobierno, son por algo así de 4.600 millones de pesos. El 177% más que el año anterior. Para que vos tengas una relación, se gastan intereses de la deuda, lo mismo que en bienes para el funcionamiento del Estado. ¿Y qué bienes? Las gasas, el combustible. Es decir, se paga lo mismo en intereses, porque hemos tomado una deuda tan mala durante estos años, que lo que se necesita para que un enfermero tenga en la mano algo para curar. Bueno, está bien, pero ustedes no le aprobaban el presupuesto tampoco, los radicales. No, sí, le aprobamos los 3 primeros presupuestos, lo que no, y el último vino con superávit, según ellos. Y no lo quisieron tratar, ¿se acuerdan? Por un problema de las PASO, ¿no? Sí. No, era un problema político. En realidad le aprobamos todos los presupuestos, lo que pasa es que además usaron herramientas de financiamiento que no figuraban acá. Como por ejemplo deberle a los proveedores el doble que el año pasado. ¿Sabes cuánto aumentó la deuda Está bien, flotante? pero en el 2015 ustedes no aprobaron el presupuesto. Nosotros lo aprobamos en diputados y no lo quisieron tratar. Está bien, pero se transformó en ley. A eso me refiero. Seguro. No tenían ley de presupuesto. No había ley de presupuesto porque no lo quisieron votar los senadores justicialistas. ¿Y en el 2014? De hecho, la propuesta, después de las elecciones al gobierno, ¿se acuerdan la transición? Sí, vuelvan el presupuesto. Dijeron, no queremos presupuesto. ¿Por qué? Y era una forma de justificar que... ¿Ustedes dicen que escondieron la mugre debajo de la alfombra? Por supuesto, fíjate vos. La deuda total que hemos tenido los mendocinos hasta ahora son aproximadamente 1.000 millones de dólares, que algunos le llaman la deuda de los bancos de Mendoza, ¿se acuerdan de la famosa deuda de los bancos de Mendoza? Más todas las deudas que tomaron ahora en dólares, como el dólar link y todo esto, sabiendo que venía un proceso de ajuste de tipo de cambio que iba a hacer que el dólar subiera. Era loco hacerlo, se hizo. A pesar de eso, la deuda que no se declaró, que es la deuda con proveedores, en diciembre del 2014, la deuda total flotante era de 2.000 millones. Hoy va a terminar en 4.000, es decir, no hemos financiado con los proveedores. Lo que hay que hacer ahora es consolidar esa deuda. Porque si no, los proveedores no pueden prestar servicio porque está cortada la cadena de pago. A ver, si sumás esos 2.000 millones, si sumás que hay dinero en las cuentas negativo, en la cuenta de tesorería por menos 2.500 millones, claramente te das cuenta que el déficit no fue el que ellos planteaban o el que nunca plantearon, sino el que muestran en los papeles. El déficit es un déficit que se va acumulando. No es lo mismo lo que se debe en un año que lo que se viene acumulando en 7 años de déficit. ¿Puedo decir que ustedes en el gobierno para administrar el gasto público van a necesitar 60.000 millones de pesos en el año 2016, más o menos? ¿Esa es la cifra?
54.000 lo que se llama centralizado y descentralizado, y después los carácter 5 que tienen que ver con aquellos que producen sus ingresos y sus gastos, que son neutros, son otros 9.000, 10.000 millones. Bien, perfecto. El déficit de la provincia de Mendoza para el año que viene, el que ustedes reconocen durante el ejercicio que ustedes van a firmar al final del año, ¿5.000 millones? Sí, que es bueno decirlo, y gracias por la pregunta, porque la verdad es que el déficit del 2016, de diciembre del 2016, dentro de un año, ya existe hoy. ¿Por qué? Producto de una paritaria que dio el 35% y que cuando la inflación fue de 25%. Producto de los 820 millones que nos van a salir los pases a planta. Producto del incremento de personal, pudimos demostrar y certificar que en los últimos años se han incorporado 30.000 empleados al Estado. ¿Cuántos años? Desde el 2008 a la fecha, 30.000 empleados nuevos. Está bueno tener empleados en el Estado, es necesario. Pero ¿para qué quiero tener gente si después no le doy los insumos? Para que puedan, por ejemplo, operar o para que puedan curar una herida. Ministro, usted habló que se van a respetar los pases a planta permanente firmados en paritarias. Todo lo legal se va a respetar. Bien, sigamos. Una recaudación de 48 cuando necesitamos 54. Así es. ¿Y? La diferencia es... como si yo en mi casa gano 10.000 pesos por mes y gasto por 12.000. Sí. Bueno, es lo que está pasando. El problema que tenemos hoy. Bueno, la única manera de... O corto el aire acondicionado, o no ando más en auto, lo vendo al auto, o trato de no ir a cenar tanto, pero el Estado provincial, no estamos hablando de lujos los que tienen que cortar. Y el Estado provincial, que tiene un 60% de su gasto en personal, no puede achicar el gasto en personal. 6 de cada 10 pesos se van en sueldos en el Estado. Exactamente. ¿Cuánto sería la proporción más lógica dentro de un Estado organizado? En el 2007 el 48%, menos de la mitad. Bueno, me está hablando de una gestión radical. Estoy hablando de lo que se hacía antes, donde había equilibrio presupuestario y se gastaba o se nombraba personal en función de la capacidad de pagar. O sea, 4,8 pesos por cada 10 que gastaba el Estado. Yo empecé la presentación del presupuesto diciéndole, el presupuesto se puede hacer de dos maneras. Uno es decir qué quiero gastar y después voy a ver dónde consigo la plata. Esa es la manera más irresponsable. ¿Por qué? Porque después aumento los impuestos, bajo la obra pública y lo que hago es estrangular al sistema. Esto es lo que pasó en los últimos 7 años. O la otra manera es ver qué me puede dar el sistema económico en impuestos para después ver qué gastar. Pero 7 años de déficit no se resuelven en un año. Y esto lo tiene que tener claro el señor. Y hemos sido muy francos en esto. Lo vamos a resolver año tras año. No se resuelve mágicamente, lo vamos a hacer trabajando. ¿Cómo pudimos pagar los aguinaldos, aunque no se podían pagar hasta ahora? ¿Cómo pudimos pagar los sueldos? ¿Cómo tener los mendocinos? Usted debe dar respuesta porque usted es ministro. ¿Cómo hicieron para recaudar la plata con recaudación propia y poder pagar los aguinaldos antes de Navidad? ¿Cómo hicimos? O sea, ¿dónde recortaron? ¿Qué es lo que apagaron? ¿Qué luz apagaron? ¿Qué papel no compraron? Cuéntele, por favor. Priorizamos correctamente. Ajá. Priorizamos... Deme un ejemplo, ministro. Y no priorizamos un amigo, no priorizamos un proveedor que no era vital para el funcionamiento del Estado, le pedimos paciencia a ese proveedor y lo que hicimos fue justamente priorizar lo necesario. Así es como hemos logrado que, por ejemplo, hemos achicado la deuda con los municipios un 22% en solo 9 días de gestión. Se puede. ¿Pero qué se hacían? ¿Se patinaban la plata, ministro? Evidentemente... O sea, está hablando de muchos millones de pesos y de muy poco tiempo ustedes en la gestión. No había una administración eficiente. Pues se caían los facos de plata y se iban ¿por dónde? ¿Por el albañal? ¿Por el inodoro? Producto del desorden que hay. Si uno entra, en cada lugar que entramos vemos desorden. Si yo te digo ahora... que los famosos 2.200 que arregló el exgobernador Pérez, que eran, ¿se acuerdan? 800 más 600 más 800, generaron intereses de descubierto en cuenta por 120 millones en 4 meses. Yo le podría decir que eso fue una pelea política y que la política se fagocitó la guita de todos los mendocinos. No, pero ustedes van en mejor sintonía con Melconian, ahora pro Banco Nación. Bueno, no era lo que se planteaba. Lo que se planteaba era que había una línea directa con el gobierno nacional y que el gobierno nacional nos ayudaba. No, el gobierno nacional no nos ayudaba. Al contrario, nos sometía, y el gobierno provincial había perdido credibilidad con el Banco Nación. ¿Por qué? Porque no había cumplido los acuerdos de palabra con el Banco Nación. Cuando el Banco Nación te da una herramienta, y yo agradezco el apoyo que ha tenido el Banco Nación, uno no la tiene que abusar esa herramienta. Porque si a uno del Banco Nación le dice, bueno, mira, me giro un poquito más, me giro un poquito menos para pagar esto, te lo resuelvo mañana, y mañana en vez de resolverlo, ese dinero lo uso para pagar una obra en el parque, por ejemplo... Entonces, lo que hago es no priorizar correctamente el uso del dinero disponible. Es verdad que la situación sigue siendo de crisis y vamos a salir despacio
y a pie firme. Nosotros no vamos a prometer que pagamos los sueldos. Recién cuando tuve el dinero depositado, lo comuniqué. Bien, decíamos que en la reunión, en la presentación, los justicialistas se enojaron de una manera impresionante. Le propongo, porque no tenemos la palabra de los justicialistas, porque muchos hablan a través de las redes sociales. Ustedes también, la dirigencia política se expresa mucho a través de las redes sociales. Mire, Jorge Tanús Kirchner, delirando en la presentación del presupuesto. Algunas cositas le dijo, maleducado, irónico, sarcástico, rompe cualquier puente de acuerdo. Tweet 1 de Tanús. Vamos al otro. Después usted le va a poder responder. Tanús, los radicales con Kirchner a la cabeza nunca votaron una ley impositiva ni financiamiento. Incendiaron el Estado para ganar la elección. Tweet 3 de Tanús, siempre de Tanús, ex jefe de la Cámara de Diputados, ex presidente de la Cámara de Diputados. Y encima no les alcanza con el atropello que van a pagar deuda a proveedores y obra pública con títulos, papeles inventados por los radicales. Respuesta, ministro. Bueno, muy rápido. La verdad que decir que la verdad ofende, yo entiendo que esté molesto porque su gobierno ha dejado en bancarrota a la provincia. Yo no defiendo los acuerdos por arriba de la verdad hacia los mendocinos. Fue lo único que nos pidió el gobernador. Digan la verdad tal cual es. Y está certificada. Y de hecho, ya pronto va a salir el informe de la Auditoría General de la Nación que hemos podido ver los previos y nos están diciendo exactamente y coincidiendo con los números un agente externo a la provincia que controla. Respecto a la ley impositiva, claro, estuvimos en desacuerdo en aumentar la presión fiscal durante 3 años, 4 años que hicieron que la provincia hoy expulse empleados de las pymes. Entonces, bajan los empleados en las pymes y suben los empleados en el Estado. Esa no es la forma porque luego hay que cobrarle más a la pyme para que pague ese empleado. Conclusión, vamos hacia abajo. Y en tercer lugar, la verdad es que yo llamo a la honestidad a todos los legisladores de la provincia, en especial a los de la oposición, para decirles que lo que hoy estamos mostrando es lo que nos dejaron y que nosotros nos vamos a poner en la espalda y vamos a administrar durante los próximos 10 o 20 años todos los mendocinos de Mendoza. Kirchner, me quedo con una frase, que se rompen los puentes. ¿Es viable que se apruebe el presupuesto ver estas condiciones? Espero que sí. Si ellos entienden que no decir la verdad completa, tan dura como sea, es en pos de romper puentes, no entiendo la política, porque la política la mamé con mi papá, que hace un mes que no está, donde entendía que la política es decir la verdad. ¿Cuándo usted tiene que tener el presupuesto? El presupuesto debería... 7 y 8 se reúnen, ¿no? En la legislatura. La prioridad es tener la ley impositiva, que es la que fundamenta los recursos del presupuesto. Y el presupuesto es necesario tenerlo inmediatamente. Si ellos deciden no darnos presupuesto, pues seguiremos administrando con las herramientas que tenemos y seguiremos viendo cómo salimos adelante. Pero nunca vamos a dejar de decir el problema y el quebranto que han dejado la provincia, que suma 1.700 millones de dólares. Cuando históricamente no pasaron los 1.000 millones de dólares. Si eso les molesta, yo les pido por favor que lo reflexionen, que lo absorban, que lo metabolicen y que vean todos los números. Los invito a ustedes a ir a Casa de Gobierno y a certificar los números. Nos decían, cuando no estábamos en el gobierno, que los números nuestros no eran números oficiales. Pues ahora los podemos certificar con el mismo personal que ellos tenían cuando eran gobierno. Dame el último tuit, Emanuel, por favor, porque le vamos a dar la posibilidad, se expresó a través de las redes sociales Lucas Hilardo. Diputados del Frente para la Victoria PJ, abandonamos la presentación por la falta de respeto y mentiras del ministro de Hacienda de Mendoza, Martín Kirchner. Ya ahí lo trató de irrespetuoso, definitivamente. No, está bien. Yo no voy a contestar atropellos personales de gente que ha dejado la provincia en estas condiciones. Yo creo que Hilardo, especialmente, que ha tenido todos los beneficios de la política nacional los últimos 10 años, que ha sido candidato, se aseguró un lugar en la legislatura y luego... fue candidato sabiendo que iba a perder. Yo la verdad que soy honesto en esto. Los números están en la mesa, los ha certificado la Auditoría